Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuidado con el perro a orillas de la medianoche, nuestro clima, nuestro refugio, nuestra pausa, nuestro espacio de imaginación y sensibilidad. Hoy al Bobby se le ha ocurrido enfocar nuestro tema con una suerte de primo hermano de él, con el lobo. ¿Andará el lobizón en algún momento? Quizás o seguramente. Los hombres lobos se presentarán en algún ratito de nuestro programa, quizás o seguramente. Si nos acompañás, el lobo, los lobos, esta noche. Y en el comienzo, bueno, un poco de historia técnica, etimológica, biológica, como se diga. El lobo, Canis lupus, es una especie de mamífero placentario del orden de los carnívoros. El perro doméstico Canis lupus familiaris se considera miembro de la misma especie según distintos indicios, la secuencia del ADN y otros estudios genéticos. El lobo, que es un depredador, se halla en una gran cantidad de ecosistemas y este amplio territorio de hábitat donde los lobos medran refleja su adaptabilidad como especie. El furcio es por el temor a los lobos, ya que puede vivir en bosques, montañas, tundras, taigas y praderas. Félix Rodríguez de la Fuente, el lobo. No cabe duda, queridos amigos, que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. El aullido del lobo debió dominar en las noches y en los días durante milenios en toda la región de Europa y Norteamérica. El aullido del lobo ponía el temor en todas las presas de este gran carnívoro. Hoy apenas si se escucha, ya que el canto del lobo ha desaparecido considerablemente. Hoy no se conoce la voz del lobo más que en alguna grabación obtenida por los científicos. Nosotros hemos tenido la fortuna de oír aullidos de lobos casi cotidianamente durante los 3 largos años que hemos dedicado a la filmación de esta especie. Vamos más atrás, si nos acompañás en el tiempo, para un texto de Petronio, El lobo. Van a ver naturalmente unos cuantos títulos así, El lobo. Logré que uno de mis compañeros de hostería, un soldado más valiente que Plutón, me acompañara. Al primer canto del gallo emprendimos la marcha. Brillaba la luna como el sol a mediodía. Llegamos a unas tumbas. Mi hombre se para, empieza a conjurar astros. Yo me siento y me pongo a contar las columnas y a canturrear. Al rato me vuelvo hacia mi compañero y lo veo desnudarse y dejar la ropa al borde del camino. De miedo se me abrieron las carnes. Me quedé como muerto. Lo vi orinar alrededor de su ropa y convertirse en lobo. Lobo rompió a dar maullidos y huyó al bosque. Fui a recoger su ropa y vi que se había transformado en piedra. Desenvainé la espada y temblando llegué a casa. Melisa se extrañó de verme llegar a tales horas. Si hubieras llegado un poco antes, me dijo, hubieras podido ayudarnos. Un lobo ha penetrado en el redil y ha matado las ovejas. Fue una verdadera carnicería. Logró escapar, pero uno de los esclavos le atravesó el pescuezo con la lanza. Al día siguiente, volví por el camino de las tumbas.
en lugar de la ropa petrificada había una mancha de sangre. Entré en la hostería. El soldado estaba tendido en un lecho. Sangraba como un buey. Un médico estaba curándole el cuello. Imágenes, sentimientos, pensamientos, la piel de la noche, el reino de los sentidos. Lobos esta noche en Cuidado con el Perro. Linda hora para meterse en el mundo de los lobos y sentir un poquito de cosquillas en la panza. De Sabine Baring-Gould, el libro de los hombres lobo. Cuando mataron a un viejo oso en Stenhell, después de que hubiera dado muerte a 6 hombres y 60 caballos, se encontraron con que lo ceñía un cinturón parecido. En Schleswig y Holstein dicen que si el hombre lobo es llamado 3 veces por su nombre cristiano, recupera la forma humana. Un caluroso día de siega, unos segadores estaban entumbados en el campo durmiendo la siesta, cuando uno, que no podía dormir, observó que el compañero que tenía a su lado se levantaba calladamente y después de cernirse con una correa, se convertía en hombre lobo. Un hombre natural de Herepod, una noche en que regresaba tarde de Billund, fue atacado cerca de Herepod por 3 hombres lobo. Y probablemente lo habrían despedazado de no haber saltado a un campo de centeno, porque allí ya no tenían poder sobre él. En Kasseburg, en la isla de Usedom, un hombre y su esposa estaban atareados en el campo segando heno, cuando al cabo de un rato la mujer le dijo al hombre que no tenía sosiego, que no quería continuar, y se marchó. Pero previamente había rogado a su marido que por si ventura aparecía un animal salvaje, le arrojase el sombrero y echase a correr y no le haría daño. No había hecho ella más que marcharse cuando llegó un lobo atravesando a nado el Swine y corrió directamente hacia los segadores. El hombre le arrojó el sombrero, que el lobo desgarró en un instante. Pero mientras tanto, un muchacho había acudido con una horca e hirió al lobo por detrás. En ese mismo instante se transformó y todos vieron que el chico había matado a la esposa del hombre. Antiguamente había individuos entre el vecindario de Steina que, poniéndose determinados cinturones, podían transformarse en hombres lobo. Un hombre del vecindario, que tenía uno de esos cinturones, se olvidó un día al salir de guardarlo bajo llave, como tenía por costumbre. Durante su ausencia, sucedió que lo encontró su hijito. Se lo abrochó alrededor del cuerpo y se convirtió instantáneamente en animal, con todo el aspecto de un bulto de paja oscuro, y se puso a dar vueltas de aquí para allá como un pesado oso. Cuando se dieron cuenta los que estaban en la habitación, se apresuraron a buscar al padre, al que encontraron a tiempo de llegar y desatar el cinto antes de que el niño hubiera hecho ningún daño. El chico dijo después que cuando se puso el cinturón, se apoderó de él un hambre tan violenta que estaba dispuesto a destrozar y devorar todo lo que se encontrase en su camino. Piensan que el cinturón está hecho con piel humana
y que tiene 3 dedos de anchura. En Friesland Oriental se cree que cuando nacen 7 chicas seguidas en una familia, una de ellas es irremediablemente una mujer lobo. Así que a los jóvenes les cuesta pretender el matrimonio a una de las 7 hermanas. Según una curiosa historia lituana referida por Schleicher en Litaswi Margen, una persona que es hombre lobo u oso debe permanecer de rodillas en un sitio durante 100 años antes de tener la esperanza de liberarse de su forma bestial. En los Países Bajos narran el siguiente cuento. Un hombre fue una vez con su arco a concurrir a un concurso de tiro en Rus, pero aproximadamente a medio camino del lugar, vio de repente un lobo que saltaba de un matorral y se lanzaba sobre una joven que estaba sentada en un prado junto al camino, cuidando unas vacas. El hombre no dudó mucho, sino que sacó rápidamente una flecha, apuntó y acertó al lobo en el lado derecho, de tal modo que la flecha se quedó clavada en la herida y el animal huyó aullando al bosque. Al día siguiente se enteró de que un criado de la casa del burgomaestre estaba a punto de morir a consecuencia de un tiro que le había herido en el costado derecho el día anterior. Esto despertó tanta la curiosidad del arquero que se acercó al herido y pidió ver la flecha. La reconoció inmediatamente como una de las suyas. Entonces, después de rogar a todos los presentes que abandonaran la habitación, persuadió al hombre de que confesara que era un hombre lobo y que había devorado niños pequeños. Murió al día siguiente. ¿Qué me deparará la noche? Soy agradecido por la vida que me toca. La noche y su magistral sapiencia de lo oscuro. ¿Te acordás del lobizón de Barriales? Claro que de tanto en tanto hay traviesos seres humanos que se encargan, jugando, comillas, de retroalimentar leyendas. La leyenda del lobizón. El lobizón del portugués Luis Homem es conocido en ciertas regiones sudamericanas como lobizón, lobizonte o lobizome, y es un equivalente sudamericano del hombre lobo europeo. La mitología guaraní dice que es el 7º y último hijo de Tau y Querana, sobre quien cayó la mayor maldición que pesaba sobre sus progenitores. Basado en esto, la leyenda cuenta que el 7º hijo varón seguido del mismo padre, con la misma madre, sufre una escalofriante transformación los días martes y viernes de los meses impares. Es pálido, flaco, alto, escuálido, enfermizo, muy solitario y poco sociable desde niño. Al revolcarse sobre la arena, ceniza o una tumba, gira 3 veces sobre su cuerpo y se transforma en un animal inmenso, mezcla de perro y cerdo, patas enormes, con grandes orejas sobre la cara, pelaje tan oscuro como las tinieblas, que echa fuego por los ojos. También despide un fétido olor a podrido, luego se levanta para vagar hasta que caiga el día y recuperar su forma humana. Se alimenta de carroña en los cementerios y heces de gallinas. En los peores casos come
mujeres jóvenes o algún bebé sin bautizar. Cae siempre enfermo del estómago por comer inmundicias y es por eso que los sábados no se levanta de la cama. Traspasa su mal pasando entre las piernas de alguien. Así él queda curado y la víctima maldecida. Si quiere alejar, ha de ser arrodillado rezando un Padre Nuestro, haciendo la señal de la cruz o arrojándole agua bendita, un tizón al rojo vivo o botellas rotas. Hay que herirlo con un arma blanca o con armas de fuego benditas. De lo contrario es inmune. Si ve su propia sangre se convierte en hombre de nuevo, pero será enemigo de muerte de quien descubre su secreto. Para romper el hechizo se bautiza al niño en 7 iglesias distintas o con el nombre de Benito, apadrinándolo el hermano mayor, aunque lo recomendable es que lo haga el presidente de la nación. Actualmente hay en Argentina un promedio de 300 padrinazgos anuales, de los cuales solo el 30% corresponde a mujeres amparados bajo el decreto 848, legalizado por el presidente Perón en el año 1973. El gran filósofo latinoamericano Sergio Bonelli, de los alfajores de la Pampa Seca, diría con lenguaje sanjonero, lenguaje de barrio: qué capo el vago, qué vago. Germán Hesse, un gran escritor, el del lobo estepario, pero ahora lo vamos a buscar con el lobo, un lobo lobo, no un lobo estepario humano, al que vamos a buscar también, el lobo, Germán Hesse. Nunca antes las montañas francesas habían sufrido un invierno tan frío y largo. Hacía semanas que el aire se mantenía claro, áspero y helado. Durante el día, los grandes campos de nieve color blanco mate yacían inclinados e interminables bajo el cielo estridentemente azul. De noche los atravesaba la luna, pequeña y clara, una luna helada, furibunda, con un brillo amarillento cuya luz fuerte se volvía azul y sorda sobre la nieve y que parecía la escarcha en persona. Los seres humanos evitaban todos los caminos y sobre todo las alturas. Apáticos y maldiciendo, permanecían en las cabañas cuyas ventanas rojas de noche aparecían empañadas y turbias junto a la luz azul de la luna y se apagaban pronto. Fue un tiempo difícil para los animales de la zona. Los más pequeños murieron congelados en grandes cantidades. También los pájaros sucumbieron a la helada y sus cadáveres enjutos se convirtieron en el botín de águilas y lobos. Pero aún estos sufrían terriblemente de frío y de hambre. Solo unas pocas familias de lobos vivían allí y la necesidad las empujó hacia una unión más fuerte. Durante el día salían solos. Aquí y allá, uno de ellos cruzaba la nieve, flaco, hambriento y vigilante, silencioso y temeroso como un fantasma. Su sombra delgada se deslizaba a su lado sobre la superficie nevada. Levantaba el hocico puntiagudo en el viento y de vez en cuando emitía un llanto seco, tortuoso. Pero de noche salían todos juntos y rodeaban los pueblos con aullidos roncos. Allí estaban a buen resguardo el ganado y las aves, y detrás de los postigos se apoyaban las escopetas. En escasas ocasiones les tocaba una presa menor, por ejemplo, un perro, y ya habían sido muertos 2 lobos de la manada.
La helada persistía. Muchas veces los lobos se echaban juntos, en silencio y pensativos, calentándose uno contra el otro, y escuchaban acongojados el vacío mortal que los rodeaba, hasta que uno, martirizado por los maltratos espantosos del hambre, pegaba de pronto un salto con un alarido terrorífico. Entonces todos los demás dirigían sus hocicos hacia él, temblaban y rompían al unísono en un aullido terrible, amenazador y quejumbroso. Por fin, la parte más chica de la manada decidió partir. Abandonaron sus madrigueras al despuntar el alba, se reunieron y olisquearon excitados y temerosos el aire helado. Luego partieron al trote, rápido y con un ritmo parejo. Los que quedaban atrás los miraron con ojos muy abiertos y vidriosos. Los siguieron una docena de pasos, se detuvieron indecisos y desorientados y regresaron lentamente a sus cuevas vacías. Los emigrantes se separaron al mediodía. 3 de ellos se dirigieron hacia el oeste, a los montes del Jura suizo. Los otros siguieron hacia el sur. Los 3 primeros eran animales hermosos, fuertes, pero terriblemente flacos. El estómago de color claro, combado hacia dentro, era delgado como una correa. En el pecho se destacaban tristemente las costillas. Las bocas estaban secas y los ojos abiertos y desesperados. De 3 en 3 se internaron lejos en los montes. Al segundo día cazaron un carnero, al tercero un perro y un potrillo, y fueron perseguidos en todas partes por los campesinos furiosos. En la zona rica, en pueblos y ciudades, se diseminó el miedo y el temor ante los invasores desacostumbrados. La gente armó los trineos del correo. Nadie iba de un pueblo a otro sin su arma. En esa zona desconocida, tras tan buen botín, los 3 animales se sentían a la vez temerosos y a gusto. Se volvieron más arriesgados de lo que jamás habían sido en caza y asaltaron el corral de una granja a plena luz del día. Mugidos de vacas, crujido de listones de madera que se partían, sonido de cascos y una respiración caliente, jadeante, llenaron el ambiente angosto y cálido. Pero esta vez interfirieron los humanos. Habían puesto un precio a la cabeza de los lobos, lo que duplicó el coraje de los granjeros. Mataron a 2 de ellos. A uno le perforó el cuello una bala de escopeta, el otro fue muerto con un hacha. El tercero escapó y corrió hasta que se desplomó sobre la nieve, casi muerto. Era el más joven y hermoso de los lobos, un animal orgulloso con formas armónicas y una fuerza imponente. Durante un largo rato quedó echado, jadeando. Delante de sus ojos se arremolinaban círculos rojos y sanguinolentos, y de vez en cuando emitía un quejido silbante, doloroso. Un hachazo le había dado en el lomo, pero se recuperó y pudo volver a levantarse. Solo entonces vio cuán lejos había corrido. En ningún lado podían verse personas o casas. Delante de él se encontraba una montaña imponente, nevada. Era el Chaceral. Decidió rodearlo. Atormentado por la sed, comió pequeños pedazos de la corteza congelada y dura que cubría la nieve. Más allá de la montaña, se topó de inmediato con un pueblo. Estaba anocheciendo. Esperó en un tupido bosque de pinos. Luego rodeó con cuidado los cercos de los jardines, persiguiendo el olor de los establos tibios. No había nadie en la calle. Arisco y anhelante espió por entre las casas
Entonces sonó un disparo. Levantó la cabeza hacia lo alto y se dispuso a correr cuando ya estalló el segundo tiro. Le habían dado. El costado de su abdomen blancuzco estaba manchado de sangre que caía a goterones. A pesar de todo, logró escapar con unos grandes saltos y alcanzar el bosque más alejado de la montaña. Allí esperó un instante, atento, y oyó voces y pasos provenientes de varios lados. Temeroso, miró hacia la montaña. Era escarpada, boscosa y difícil de trepar. Pero no tenía opción. Con respiración agitada escaló la pared empinada, mientras que abajo, a lo largo de la montaña, avanzaba una confusión de insultos, órdenes y luces de linternas. El lobo herido, temblando, trepó a través del bosque de pinos, casi a oscuras, mientras la sangre marrón corría despacio por su costado. El frío había cedido. Al oeste, el cielo estaba brumoso y parecía prometer nieve. Por fin, el animal alcanzó la cima. Ahora se encontraba sobre un gran campo de nieve levemente inclinado cerca de Mont Crozem, muy por encima del pueblo del que había escapado. No sentía hambre, pero sí un dolor turbio y punzante en las heridas. Un ladrido seco y enfermo nació de su hocico entregado. Su corazón latía pesado y dolorido, y el lobo sentía que la mano de la muerte lo presionaba como una carga indescriptiblemente pesada. Un pino aislado, de ramas anchas, lo atrajo. Allí se sentó y clavó sus ojos perdidos en la noche gris de nieve. Pasó media hora. Una luz roja y apagada cayó sobre la nieve, extraña y blanda. El lobo se levantó con un quejido y dirigió su cabeza hermosa hacia la luz. Era la luna, que se levantaba por el sudoeste, gigantesca y color rojo sangre, y subía lentamente por el cielo cubierto. Hacía muchas semanas que no se le había visto tan roja y grande. El ojo del animal moribundo se aferraba con tristeza al astro opaco, y en la noche volvió a oírse un estertor débil, doloroso y ronco. Un poco más tarde surgieron luces y pasos. Campesinos con abrigos gruesos, cazadores y muchachos jóvenes con gorros de piel y botas toscas avanzaban por la nieve. Se oyeron gritos de alegría. Habían descubierto al lobo moribundo. Le dispararon 2 tiros y ambos fallaron. Entonces vieron que el animal ya estaba a punto de fallecer y se le echaron encima con palos y garrotes. Él ya no lo sintió. Lo arrastraron hacia abajo a Saint-Omer con los miembros quebrados. Reían, alardeaban, se alegraban por el aguardiente y el café que bebían, cantaban, maldecían. Ninguno vio la belleza del bosque nevado, ni el brillo de la alta meseta, ni la luna roja que colgaba sobre el chaceral y cuya luz débil se reflejaba en los cañones de las escopetas, en los cristales de nieve y en los ojos quebrados del lobo muerto. Buscando pájaros perdidos. ¿Algún recuerdo? Este tributo, aquella historia. Cuidado con el perro. Comunicación humana, tracción a sangre.
Clásico de clásicos, el lobo estepario. El lobo estepario se inscribe dentro del empeño patente a lo largo de toda su obra por iluminar la sola oscura de la condición humana a fin de poner al descubierto su carga trágica y su incierto destino. El lobo estepario de Hermann Hesse, claro. Ser solitario e incomunicado, extraño y extrañado, Harry Haller, protagonista de esta emblemática novela, ha acabado convirtiéndose en un arquetipo literario en el que se reconocen quienes padecen los devastadores efectos deshumanizadores de una sociedad insolidaria y atomizada. Un fragmento, claro, del lobo estepario. Porque esto es lo que yo más odiaba, detestaba y maldecía principalmente en mi fuero interno. Esta autosatisfacción, esta salud y comodidad, este cuidado óptimo del burgués, esta bien alimentada y próspera disciplina de todo lo mediocre, normal y corriente. No puedo aguantar por mucho tiempo ni en un teatro ni en un cine. Apenas puedo leer un periódico, rara vez un libro moderno. No puedo comprender qué clase de placer y de alegría buscan los hombres en los hoteles y en los ferrocarriles totalmente llenos, en los cafés repletos de gente oyendo una música fastidiosa y pesada, en los bares y varietés de las elegantes ciudades lujosas, en las exposiciones universales, en las carreras, en las conferencias para los necesitados de ilustración, en los grandes lugares de deportes. No puedo entender ni compartir todos estos placeres que a mí me serían desde luego asequibles y por los que tantos millares de personas se afanan y se agitan. Y en efecto, si el mundo tiene razón, si esta música de los cafés, estas diversiones en masa, estos hombres americanos contentos con tan poco, tienen razón, entonces soy yo el que no la tiene. Entonces es verdad que estoy loco. Entonces soy efectivamente el lobo estepario que tantas veces me he llamado, la bestia descarriada en un mundo que le es extraño e incomprensible, que ya no encuentra ni su hogar, ni su ambiente, ni su alimento. Intensivamente no se puede vivir más que a costa del yo. La idea equivocada y funesta de que el hombre sea una unidad permanente le es a usted conocida. También sabe que el hombre consta de una multitud de almas, de muchísimos yos. Descomponer en estas numerosas figuras la aparente unidad de la persona se tiene por locura. La ciencia ha inventado para ello el nombre de esquizofrenia. La ciencia tiene en esto razón en cuanto es natural que ninguna multiplicidad puede dominarse sin dirección, sin un cierto orden y agrupamiento. En cambio, no tiene razón en creer que solo es posible un orden único, férreo y para toda la vida de los muchos subyos. El que haya querido los otros días los malos, los ataques de la gota o los del maligno dolor de cabeza clavado detrás de los globos de los ojos y convirtiendo por arte del diablo toda actividad de la vista y del oído de una satisfacción en un tormento, o aquellos días de la agonía del espíritu, aquellos días terribles del vacío interior y de la desesperanza, en los cuales, en medio de la tierra destruida y esquilmada por las sociedades anónimas, nos salen al paso con sus muecas como un vomitivo, la humanidad y la llamada cultura, con su sentido brillo de feria, ordinario y de hojalata, concentrado todo y llevado al colmo de lo insoportable dentro del propio yo enfermo. El que haya querido aquellos días infernales, ese ha de estar muy contento con estos días normales y mediocres como el de hoy.
lleno de agradecimiento, se sentará junto a la amable chimenea y con agradecimiento comprobará al leer el periódico de la mañana que no se ha declarado ninguna nueva guerra, ni se ha erigido en ninguna parte ninguna nueva dictadura, ni se ha descubierto en política ni en el mundo de los negocios ningún chanchullo de pintura o especial. Con agradecimiento habrá de templar las cuerdas de su lira enmohecida para entonar un salmo de gratitud mesurado, regularmente alegre y casi placentero, con el que aburrir a su callado y tranquilo Dios contentadizo y mediocre, como anestesiado con un poco de bromuro. Y en el ambiente de tibia pesadez de este aburrimiento medio satisfecho, de esta carencia de dolor tan de agradecer, se parecen los dos como hermanos gemelos, el monótono y adormilado Dios de la mediocridad y el hombre mediocre, algo encanecido, que entona el salmo amortiguado. ¿Qué sabemos de la leyenda de Rómulo y Remo? Una imagen, una loba ahí amamantándose, dos seres humanos chiquitos. El poderoso Marte, hijo de Júpiter y dios de la guerra, tuvo dos hijos gemelos con la princesa Rea Silvia, hija de Numitor, rey de Alba Longa, antigua ciudad del Lacio situada en los montes albanos. Según la leyenda, Silvia descendía de Eneas, famoso héroe de la guerra de Troya, hijo del príncipe Anquises, primo del rey Príamo de Troya y de la diosa Afrodita. Numitor fue destronado por su hermano Amulio, quien ordenó a Silvia hacerse vestal, sacerdotisa de Vesta. El impostor Amulio, enterado del nacimiento de los niños, ordenó a un siervo matar a los recién nacidos y así acabar con su estirpe. Pero el lacayo se apiadó de los niños y los puso en una cesta que dejó en el río Tíber y la corriente los arrastró. Los gemelos fueron transportados por el río y arribaron a la orilla, al pie del monte Palatino, donde fueron milagrosamente salvados por una loba llamada Luperca, la famosa loba capitolina, la que los acogió en su cueva, protegió y amamantó. No muy lejos de aquel lugar, en una vivienda muy pobre, vivía un viejo pastor llamado Faustulo, con su esposa Aca Larentia. El pastor encontró a los dos bebés, los llevó a su casa y la familia los adoptó. Cuando se hicieron adultos, los hermanos fueron informados de su historia y decidieron regresar a Alba Longa, lugar de sus orígenes. Allí mataron al impostor rey Amulio y liberaron a su abuelo, el legítimo rey Numitor, devolviéndolo al trono. Tras este episodio, Rómulo y Remo se propusieron edificar una nueva ciudad en el mismo lugar en el que fueron encontrados por la loba. Decidieron que uno construiría el pueblo y que el otro ayudaría. Tras preguntar a los dioses, Rómulo se fue a la cima del monte Palatino y Remo a la cima del monte Aventino. Convencido Rómulo de que él había sido el seleccionado por los dioses, tiró su lanza en el monte para encontrar el lugar adecuado. Una vez clavada en el suelo, la lanza de madera se convirtió en el
Cornelius, el árbol sagrado de Roma. Para la fundación de la nueva ciudad, los hermanos siguieron los ritos tradicionales de su época. Con la ayuda de una vaca y un toro blanco, Rómulo usó un arado para trazar la cerca de la ciudad. Pero entonces ocurrió algo impensable. Remo saltó sobre el surco, violando la línea de la futura muralla, cometiendo un sacrilegio que se pagaba con la pena capital, pues la muralla se trazaba para ser inviolable. Y, de acuerdo con la ancestral tradición, para que los dioses impidieran que en el futuro la muralla fuese vulnerada de nuevo, Rómulo se enfrentó a su hermano en lucha fratricida y lo mató con la espada. La tradición afirma que Rómulo fue el primer rey de Roma y que gobernó aquella ciudad hasta que desapareció durante una tormenta, muchos años después, llevado, según cuentan, por su padre, el poderoso Marte, hijo de Júpiter y dios de la guerra. Señal U. El Bobby. Vos. Nosotros. Cuidado con el perro. La búsqueda de las palabras casi perdidas. Bien, la última parte de nuestro encuentro de hoy. ¿Un árbol que habla? ¿Puede hablar un árbol? El árbol que hablaba. Un cuento anónimo de África. Ahí nos metemos. Había un lobo en la selva. Un día, cuando estaba afuera paseando, encontró a un árbol que tenía unas hojas que parecían caras de personas. Escuchó atentamente y pudo oír al árbol hablar. El lobo se asustó y dijo: hasta el día de hoy nunca me había encontrado con algo tan raro como un árbol hablante. Tan pronto como hubo dicho estas palabras, alguna cosa que no pudo ver lo golpeó y lo dejó inconsciente. No sabía durante cuánto tiempo había estado allí tendido en el suelo, pero cuando despertó estaba demasiado asustado para hablar. Se levantó inmediatamente y empezó a correr. El lobo estuvo pensando acerca de lo que le había ocurrido y se dio cuenta de que podía usar el árbol para su provecho. Se fue paseando de nuevo y se encontró a un antílope. Le contó lo del árbol que hablaba, pero el antílope no le creyó. Ven, y lo verás tú mismo, dijo el lobo. Pero cuando llegues delante del árbol, asegúrate de decir estas palabras: hasta el día de hoy nunca me había encontrado con algo tan raro como un árbol hablante. Si no las dices, morirás. El lobo y el antílope se acercaron hasta el árbol que hablaba. El antílope dijo: has dicho la verdad, lobo. Hasta el día de hoy nunca me había encontrado con algo tan raro como un árbol hablante. Tan pronto como dijo esto, alguna cosa lo golpeó y lo dejó inconsciente. El lobo cargó con él a su espalda y se lo llevó a casa para comérselo. Este árbol que habla solucionará todos mis problemas, pensó el lobo. Si soy inteligente, nunca más volveré a pasar hambre. Al día siguiente, el lobo, paseando como de costumbre, al cabo de un rato se encontró con una tortuga. Le contó la misma historia que le había contado el antílope y la llevó hasta el lugar. La tortuga se sorprendió cuando vio al árbol hablante. No creía que esto fuera posible, dijo. Hasta el día de hoy nunca me había encontrado con algo tan raro como un árbol hablante. Inmediatamente fue golpeada por algo que no pudo ver y cayó inconsciente. El lobo la arrastró hasta su casa y la puso en una olla. Pensó en hacer una estupenda sopa. El lobo estaba orgulloso de sí mismo.
Después del antílope y la tortuga, cazó un ave, un jabalí y un ciervo. Nunca antes había comido mejor, siempre usaba la misma estrategia. Contaba a sus presas que debían decir que nunca antes habían visto a un árbol hablar y que si no lo decían, morirían. Todos ellos hicieron lo que el lobo les dijo y todos ellos quedaron inconscientes. Luego el lobo cargaba con ellos hasta su casa. Era un plan perfecto. Él lo creía simple e infalible y agradecía a las estrellas el hecho de haber encontrado a ese árbol. Esperaba comer como un rey durante el resto de su vida. Un día, que se sentía con algo de hambre, el lobo fue a pasear de nuevo. Esta vez se encontró con una liebre. El lobo le dijo: hermana liebre, he visto algo que tú no has visto desde el tiempo de tus antepasados. Hermano mayor, ¿qué puede ser?, preguntó la liebre. He visto un árbol que habla en la selva, dijo el lobo. Contó la misma historia de siempre a la liebre y se ofreció para llevarla a ver ese árbol hablante. Fueron juntos hasta el lugar. Cuando se acercaban al árbol, el lobo le dijo: no olvides lo que te he contado. ¿Qué me contaste?, preguntó la liebre. Lo que debes decir cuando llegues junto al árbol, o si no, morirás, dijo el lobo. Oh, sí, dijo la liebre, y empezó a hablar con el árbol. Oh, árbol, dijo, eres un árbol precioso. No, esto no, dijo el lobo. Perdona, dijo la liebre. Entonces habló de nuevo. Árbol, oh, árbol, nunca pensé que pudiera ser tan maravilloso. No, dijo el lobo. No, un árbol precioso, un árbol hablante. Te dije que tenías que decir que nunca habías visto antes a un árbol hablante. Tan pronto como hubo dicho estas palabras, el lobo cayó inconsciente. La liebre se fue andando y mirando hacia el árbol y el lobo. Luego sonrió. Entonces, este era el plan del señor lobo, dijo. Se pensaba que este lugar era un comedero y yo su comida. La liebre se marchó y contó a todos los animales de la selva el secreto del árbol que hablaba. El plan del lobo fue descubierto y el árbol, sin herir a nadie, continuó hablando solo. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Que la pases realmente muy bien. Cuidado con el perro.